Hola, mi nombre es Alma Mariana Reyes y este es mi proyecto de actividad final para la materia de electrónica del verano del 2021. Una de las cosas que tenemos que analizar dentro de este transistor sería cómo funciona este circuito integrado L293D. Ahora, un puente H es un circuito electrónico basado en transistores y este circuito es de hecho bastante importante en el proceso de automatización. Como ingeniera en mecatrónica tenemos una materia en específico que se llama automatismos lógicos que se dedica únicamente a la explicación de TTLs. Ahora, normalmente este puente H está destinado o más o menos determinado para controlar un motor DC y alguna de sus variables como son la velocidad a la que va y el torque. La estructura básica del puente H de hecho es bastante simple y de ahí proviene su nombre, ya que podemos encontrar un esquema que se construye con interruptores y cada uno es una rama. Vemos más o menos dos ramas así y tenemos en cuenta que, por ejemplo, si el Q1 y el Q4 se abren, entonces el motor va a ir hacia adelante, o si el Q2 y el Q3 se abren, entonces el motor va a ir hacia atrás. Es por eso que podemos más o menos interpretar las salidas y las velocidades del motor. Ahora, hay que tomar en cuenta que el L293D son o es un controlador cuádruple de media a alta corriente y este dispositivo está diseñado para manejar una amplia variedad de cargas inductivas, tales como relays, solenoides, motores paso a paso y también cosas de alta corriente y cargas de alto voltaje. Todas las entradas son compatibles con TTL y soportan una tolerancia de hasta 7 volts. Entonces, también es importante darnos cuenta que es un circuito bastante sencillo, pero bastante útil. Ahora, en esta diapositiva podemos ver el datasheet de este circuito integrado. Una de las cosas que quiero más o menos explicar es que normalmente cuando nosotros tenemos los circuitos integrados comerciales, nos damos cuenta de que solo tienen una salida a voltaje y una salida a ground, que es la que se conecta en la proto o en el circuito. En el caso de los L293D, tenemos 4 estaciones de ground que deben ser conectadas en el circuito. Estas dos de aquí y estas dos de aquí. Y de igual manera tenemos dos salidas a voltaje. Esta de aquí y esta de acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando conectamos este circuito? Cuando conectamos este circuito podemos darnos cuenta que encontramos una conexión entre el enable, que sería más o menos como la primer señal, y el input. Este input puede ser una dirección. Este input viene de otro componente, como de un pulsador o de un LED o algo así, que nos ayuda a controlar un poco el output, que va a ser la señal o el estado del motor en el que vamos a empezar este circuito. Es por eso que, aunque los puente H son bastante sencillos, pues por ejemplo, en el caso de que tuviéramos un carrito de 4 ruedas, este puente H se necesitarían dos, porque el primer puente H sería solo para las dos llantas de enfrente y el otro sería para las dos llantas de atrás. Sí se podrían las 4 en un solo puente H, pero por condiciones de manejarlo mejor o verlo más sencillo, podríamos solo usar uno. Ahora, nosotros podríamos pensar, ¿qué relación tiene un puente H y los transistores BTJ? Es por eso que a continuación voy a explicar cómo construir un puente H basado en transistores BTJ para que entendamos un poco cuál es la función de esos transistores en este circuito. Es por eso que más o menos lo que se necesitaría sería una placa PSB, 4 resistores de 10 kilo ohms, 4 resistores de 1 kilo ohms, 2 resistores de 220 ohms, 2 optocopladores 4N25, 2 transistores del tipo 41C y 2 transistores del tipo
42C, además de 4 diodos 1A, 1N4007 y un bloque de terminal hembra, además de algunos headers macho. Entonces, les voy a explicar en la siguiente diapositiva cómo quedaría el circuito con todos estos componentes y más o menos cómo funciona cada parte. Ahora, partiendo de que un puente H está constituido más o menos por dos partes iguales, solo vamos a analizar una mitad, ya que por ende la otra mitad hará exactamente lo mismo. Entonces, haremos una línea aquí para dividir exactamente el circuito en dos. Y entonces lo que vamos a hacer es darnos cuenta que los pares complementarios, que son los transistores TIP 41 y 42C, son componentes eléctricos cuyo funcionamiento podría ser un poco complicado de describir, pero cuando lo aplicas a un puente H es fácil de analizar porque entonces solo trabaja con dos estados posibles, es corte o es saturación. Entonces podemos imaginarlo simplemente como un interruptor electrónico que está abierto cuando la base B se encuentra en 0 voltios y se cierra cuando la base del transistor es positiva o recibe una señal. Entonces, en este circuito podemos darnos cuenta que estos son los optoacopladores y que se van a activar con una señal de BCC. No importa el voltaje mientras se activen con una señal positiva. Y entonces eso va a enviar una señal al LED interno que tiene y entonces se limitará la corriente con un resistor de 220 ohms y ese resistor, que es este que podemos ver aquí, hará correr una señal que es muy pequeña para evitar que el diodo se destruya. En la salida del optoacoplador se va a conectar el colector, que también va a ir a una resistencia de 1 kilo ohm y podremos darnos cuenta que entonces cuando la base o cuando esa señal se envíe hará que la base se apague y entonces el circuito no corra nada para evitar entonces que el transistor esté conectado directamente a ground. Ahora, el resistor de 10 kilo ohms conectado a la base del transistor va a asegurar el correcto estado de corte de los transistores y en la parte de abajo tiene un resistor pull down y un divisor de voltaje para que el transistor se encienda si se conecta cualquier señal VCC positiva. Entonces, aplicando una señal positiva en la base del transistor por medio del optacoplador, lo que hace es que entra en saturación y la corriente pasa en serie a través del motor conectado por el otro transistor y cierra todo ese ciclo en ground. Entonces, técnicamente esto es lo que hace pues la mitad del puente H y la otra mitad es exactamente lo mismo. Es por eso que comentaba que pues se pueden conectar dos motores en un solo puente H. Ahora, lo que voy a explicar va a ser un circuito muy pequeño, muy sencillo para que podamos entender cómo funciona el puente H con un motor y lo vamos a representar en Tinkercad. Ahora, lo que tengo aquí es un circuito muy básico de lo que sería un puente H y lo que vamos a hacer, y les voy a describir un poco cómo está hecho, es que tenemos una fuente de corriente, en este caso está puesta a 9 volts porque tenemos las resistencias que permiten que maneje otro poquito más. Tenemos dos pulsadores que nos van a ayudar a controlar el motor. Tenemos nuestro circuito que como habíamos comentado tiene las 4 entradas a tierra y tenemos estos resistores y un motor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para darnos cuenta de cómo funciona es que vamos a acercar esto un poquito más. Y entonces, si yo aprieto, dejo el pulsador apretado, se pueden dar cuenta que nuestro motor está girando hacia la derecha. Y ahora, si lo suelto, se detiene. Muy bien. Y ahora, si aprieto el otro botón, nos vamos a dar cuenta, y lo dejo apretado, que mi motor va a empezar a girar hacia la izquierda. Todo esto es gracias al puente H. Lo que estamos haciendo es que nuestros pulsadores están controlando en una entrada 1
el estado del pulsador para que empiece a funcionar el motor y entonces esa salida, esa entrada, que es el pulsador, recibe la señal y luego cuando recibe ese pulso o el paso de corriente, lo que va a hacer es que sale hacia el motor y permite que se empiece a mover. Pero ese es solo una salida, un estado, que es moverse a la derecha. Entonces, para que se mueva a la izquierda, hay que poner otro pulsador que igual cuando lo mantenga apretado pase corriente y entonces entre en la siguiente salida, que tenemos aquí la entrada 2, tenemos aquí la salida 2 y entonces esa salida va a enviar la señal al motor para que se empiece a mover hacia la izquierda. Eso sería pues todo de mi parte. Técnicamente como conclusión, podría decir que los puente H son una herramienta bastante utilizada o bastante comercial. Podemos encontrarla mucho en los juegos para los niños, en los carritos a control remoto y en mi carrera al menos pues lo hemos utilizado para algunos concursos como lo son carreras de autos, como lo son pelea de robots. Entonces, este tipo de puente H nos ayuda a controlar bastantes, bueno, nos ayuda a controlar motores y esas aplicaciones son bastantes en la parte de automatización. Y de nuevo, eso sería todo. Muchísimas gracias.